Bueno, os felicito, es así, efectivamente. No le podemos echar la culpa a ninguna, aunque para mí después diré cuáles son las dos causas fundamentales de este conflicto interminable, ¿no? Bueno, este conflicto interminable, que yo históricamente lo pongo que empieza en el año 1984, con esa orden de 14 de junio, y que todavía no ha terminado, ¿no? Y que a su vez tiene varias etapas. La primera etapa yo lo he llamado la nulidad del blindaje de plazas de TER. ¿Por qué? Porque si os acordáis, los que ya peináis canas, en el año 1984 hubo una disposición adicional que decía: a partir de la entrada en vigor de esta orden, será requisito indispensable para acceder a las vacantes y nuevas plazas que supongan el ejercicio de funciones y actividades TER el estar en posesión del título de TER. Esto jurídicamente es una barbaridad, y quien hizo esto realmente, si hubiese estado en primero de Derecho, le hubiesen suspendido o echado de la facultad. Y esto es la madre de todas las batallas, porque fijaos, por ejemplo, aquí hay TER, ¿no? Y habrá los del título, a partir de 1995, los del título de técnico superior en imagen diagnóstico. Imaginaos que hubiese habido una ley que dijese que a partir de ese título, la gente que tiene el título TER no puede cambiar de sitio de trabajo, no puede optar a vacantes, no puede optar. Vosotros hubieseis dicho que, bueno, esto va contra los derechos adquiridos, es de sentido común, ¿no? Bueno, pues esa es la madre de todas las batallas. Esta madre de todas las batallas, en abril de 1988, el Tribunal Supremo dio la razón a la enfermería, ¿no? Y le dijo que esta disposición adicional era nula. Pero esto fue horroroso. ¿Por qué? Porque inició el periodo de confusión que fue de 1988 a 1994, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de ahí hubo un montón de juicios, un montón de sentencias absolutamente extrañas, absolutamente raras, que terminaron en una sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de anulación de vacantes. Fijaos lo que supone esto, que 10 años después se anulen las vacantes. O sea, esto, desde el punto de vista de la aplicación de esas sentencias, es prácticamente imposible. ¿Cómo se van a anular las vacantes? Pero sin embargo había que anularlas, ¿no? Y esto condujo todavía a muchísimos más líos. En el siguiente periodo se abre en abril de 1995, que es lo que llamo yo el pacto no cumplido. En el año 1995 hubo un acuerdo, que todos lo conocéis, me imagino, porque estas cosas ya más que historia, los que sois un poco mayores ya las conocéis, ¿no? Se reunió el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 3 de abril de 1995 y dijo dos cosas. Dijo, la primera, que había que respetar los derechos adquiridos avalados en las disposiciones transitorias de la Orden 14 de junio de 1984, lo cual venía a decir que la gente que está haciendo funciones técnicas antes de 1984 podía quedarse en los servicios, y que los requisitos de titulación a partir de ahí eran dos. Había que tener el título de electroradiología, ese antiguo, o el título de TER, pero no solamente eso, sino que también había que tener los títulos, los diplomas del Consejo de Seguridad Nuclear de Radioprotección, ¿no? Que son el título de operador. Aparentemente esto estaba clarísimo. Este acuerdo del Consejo Interterritorial, que estaban ahí todas las comunidades autónomas y todos los grandes jefes y popes, estaba clarísimo. ¿Qué es lo que pasó? Que se incumplió clamorosamente. ¿Quién lo incumplió? Desde mi punto de vista, por lo menos yo, esto ya es historia de mi ámbito de influencia, que es el País Vasco, pues las direcciones de enfermería y las direcciones de personal. O sea, si en el año 95 pues, hubiesen puesto este acuerdo y hubiesen dicho vamos a cumplirlo a rajatabla, se hubiese acabado el conflicto ya en el año 1995. El problema es que no lo hicieron. ¿Qué es lo que pasó entonces? Por esas mismas fechas, un poquito más tarde, en abril de 1995 hubo otro real decreto, dos reales decretos sobre reformulación del título y currículum, y pasaron a denominarse en vez de TER técnicos superiores en imagen diagnóstica. Desde mi punto de vista, realmente, desde el punto de vista jurídico, funcional quizás sí, pero jurídico no cambió mucho, ¿no? Porque realmente seguíais prácticamente con las mismas competencias que estabais teniendo, ¿no? Obtener registros gráficos del cuerpo humano con fines diagnósticos de tipo morfológico, funcional, etc.
y prácticamente cambió muy poco, muy poco. Pero, de nuevo, era bajo la supervisión correspondiente, no había funciones autónomas, todas derivadas, todas delegadas, etc., ¿no? Y a partir de aquí, pues, se volvió a judicializar el conflicto, ¿no? Y hubo, digamos, como dos tendencias. Una primera tendencia del Tribunal Supremo, que os daba la razón siempre, en el sentido cuyas sentencias paradigmáticas son la del 25 de enero del 2000 y la del 14 de octubre del 2005, ¿no? Que decían que el diplomado en enfermería del servicio de radiología, si tenía que hacer funciones técnicas, necesitaba una doble capacitación, titulación académica, o sea, electroradiología o cuidados especiales, que era su derivado, y certificación del Consejo Superior de Seguridad Nuclear. Pero al mismo tiempo, lógicamente, la enfermería contraatacó con el tema de las funciones y ganó sentencias en el ámbito, ojo, en el ámbito estatutario, en el ámbito funcionarial, no en el ámbito de derecho privado. Solamente en el ámbito de derecho público son de aplicación estas sentencias, como 2006-2007, que decía que los técnicos no podían realizar actividades de enfermería en el ámbito estatutario, como canalización de vías, aplicación de medicación, control de constantes vitales, administración de barrio diluido por vía oral, colocación de sondas de recto, etc. Insisto que es en el ámbito estatutario. ¿Pero por qué? Porque los jueces lo único que hacían era aplicar el estatuto jurídico de 1973, que está obsoleto con las funciones. ¿Entendéis? Mientras ese estatuto jurídico de 1973 no se modifiquen las funciones, que las comunidades autónomas sí tienen competencias para hacerlo, el Tribunal Supremo no tendrá más remedio en el ámbito funcional y estatutario de la seguridad social de seguir diciendo esto. Sin embargo, en el ámbito privado la vía legal es la delegación. El radiólogo, yo como radiólogo os puedo delegar cosas, lo que quiera delegaros. Bueno, pues entonces, resumiendo, las causas, y ya termino, Nora, las causas del interminable conflicto, efectivamente, la primera y la más importante es que un señor no sabía nada de derecho y hizo esta disposición adicional absolutamente demencial. Si este señor no hubiese hecho esta disposición adicional, hubiese ahorrado probablemente 30 años de luchas y de conflictos, porque hubiese dejado claro la cosa, ¿no? Y no abrió esa puerta de los juicios. La segunda es la parálisis. Todo esto, como yo tengo un amigo que a mí me enseñó Derecho Administrativo y decía que en este país no se hace justicia, se hace arqueología jurídica. ¿Por qué? Porque las sentencias tardan 10, 12, 14 años. O sea, y esto es absolutamente de locos. Y todo eso ha paralizado. Lo tercero, y para mí muy importante, la resistencia es aplicar la normativa, sobre todo a partir del año 1995, que en el Consejo Interterritorial lo dijo absolutamente claro. Y sin embargo, las direcciones de enfermería y las direcciones de personal se pasaron por el arco del triunfo este acuerdo, ¿no? Y son las responsables de que el conflicto haya durado 15 años más de lo que tenía que haber durado. Y por supuesto, las técnicas procesales agresivas de los grupos de interés, tanto TER como DUE, que lógicamente iban a la vía penal, que es la vía más desastrosa, porque claro, si tú tienes una cosa así por la vía civil, vía social, que no tienes ningún problema, prácticamente ni vas, y otra cosa es que os acusen de una querella criminal a lo mejor por poner un enema, o vosotros acuséis de una querella criminal por hacer radiografías a una persona que está después de 1984, y eso ha encolado y ha hecho que dentro de nuestros servicios, por lo menos los de estatutarios de la seguridad social, las relaciones hayan sido muy malas. Bueno, esto sería el resumen, ¿no? Desde 1945 los pioneros hasta este conflicto interminable que sigue en el 2010, ¿no? Y por último, este es el paso de San Sebastián el año pasado, una ola enorme, ¿no? Y esta ola la pongo para ilustrar, digamos, el conflicto, y que desgraciadamente el conflicto sigue. Y yo creo que si sigue ahora ya es por la falta clarísima de liderazgo de los servicios de salud. Y quiero hacer esta denuncia aquí porque realmente es lo que pienso. O sea, esto lo tienen que parar, y la única forma de parar es que regulen las funciones ya de una vez por todas. Y Miguel de Cervantes decía que la historia es la madre de la verdad, es depósito de las acciones, es testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente y advertencia de lo porvenir. Y ojalá no repitamos de nuevo la historia, esta triste historia, y estemos otros 30 años en conflictos. Vale, gracias.